Y más desde el punto de vista ahora así más técnico, me gustaría si es que nos puedes mostrar un poco en la batería tu estilo, ¿verdad? De tocar la música paraguaya. Bueno, Bueno, entonces lo que me gustaría pedirte es que nos muestres un poco los patrones, ¿verdad? O los ritmos que vos usas para acompañar. Primero así tocando de forma completa y después intentando desglosar un poco, ¿verdad? El ritmo. por ejemplo, vamos acá despacito, ¿verdad? El cepillo. Yo tengo este cepillo y tengo dos, tres más ahí, ¿verdad? Ajá. Principalmente uso esto. Tiene muchísimo tiempo tiene este, ¿no? Está así que casi los 90 y pico discos está grabado con este cepillo. Qué bueno. Y el, la guaraña, ¿verdad? La guaraña yo hago, por ejemplo, digamos una línea abajo. Yo mantengo el Ok. bombo, ¿verdad? Pero eso para la hora de ecualizar eso en lo mínimo. Ajá. Trato de que más bien, o si no directamente, hay veces que me piden caja nomás. O chale, junto con el chale, ¿no? Ajá. La segunda parte, por ejemplo, la parte del estribillo, por ejemplo, por ejemplo, hago. Entonces directamente trato de hacer con el pie o trato de hacer con la mano, ¿verdad? Ajá. Que vuelva la melodía o que Ajá. vuelva otro, ¿verdad? O de repente me dice, trata de hay un obligado. ¿Verdad? Tratar de que suene siempre el tempo. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso es tipo el ritmo de la guitarra, La ¿verdad? guitarra, Reguido. sí. Reguido. La segunda parte de la melodía, digamos, es la parte del estribillo, ¿verdad? Ajá. Y por eso te digo, de mi forma de conceptuar, ¿verdad? ¿Y la guaraña tocada siempre con escobilla o también con palillo? Muy raras veces, pero más bien siempre con escobilla. De, ajá, de repente hay uno obligado. ¿Verdad? Claro. Muy raro, porque personalmente no me gusta tocar así. Ajá. No. Es un estilo, ¿verdad? Pero Claro. sí, creo que le vas armando, le vas dando un background ahí para que se pueda la guitarra o algo, ¿verdad? Después Sí. puede entrar un triángulo, puede entrar algo, ¿verdad? Sí. Dentro de eso y no se molesta. Incluso una percusión, un bongo, Claro. ¿verdad? Pero
suena más lindo. Parece suena mucho más lindo que esto. Que eso no. Totalmente. Es Que lindo. parte de lo que es interesante para mí es este Sky-Hat que está en la segunda. Che, che, Sí. che, che. Sí, ¿verdad? yo- Siempre en la segunda corchea. Que no está en el tiempo, ¿verdad? Y en las polcas uso de esa manera como también uso marcando a tiempo, ¿verdad? Ajá. Y las polcas, el otro día grabamos, por ejemplo, un video para un musical, para un concierto que va a salir próximamente, pero todo era acústico. Sí. Solamente en dos temas usé palillo, ¿verdad? Después todo ya es caja. O sea, dale un poquito más fuerza, ¿verdad? Sí. Y alguna de los platillos, más cosas, ¿verdad? Sí. Y un poquito de tono, ¿verdad? Pero no salir de eso. Ajá. Yo trato de mantener. Ahora, bueno, eso hicimos la parte de Guarania. de la guarania, ¿verdad? Sí. Y mi estilo de tocar una polca, por ejemplo, es... ¿verdad? Ya con la No, influencia, digamos, de la bandita, pero ya Sí. sintetizado. Ahora, le aplicaría el Charleston, ¿verdad? Ajá. O más rápido. Lo que hablamos anteriormente, la primera parte, ¿verdad? O sea que puede tocar un poco parte por parte, así un poco más lento para mostrar más, por ejemplo, Bueno. solo el bombo. Pues empezaste con el bombo de bandita, tres. ¿verdad? O bombo en 3. Bueno, vamos a la bandita, ¿verdad? Sí. La primera parte. Sí. Voy a sumarle el Charleston. Ajá. Y en la primera parte. Después viene una segunda parte obligada, seguramente, ¿verdad? Ese por ejemplo, Ahí ya es
Lo que me doy cuenta es que en la primera parte luego ya tocas el hi-hat desplazado, ¿verdad? Sí. En la segunda también desplazado, pero estaba abierto, ¿verdad? Abierto Sí, cada tanto, sí. ¿verdad? Tratar de Pero eso, siempre en la segunda corchea, ¿verdad? sí. Y después Eso, ya tocaste unísono los dos pies. otra vez, sí. Eso, por ejemplo, era un estilo que le gustaba a Palito. Sí, yo me acuerdo que él Sí. una vez me... Eso, Me ese, dijo todo ese tocaba. Esté marcando el plato, ¿verdad? Y tratando la mano izquierda. El platillo en uno. Formato que porque el que toca el bombo de repente toca. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces, tratar de pasar eso a esto.